racismo, coronavirus, descenso histórico. Hoy hablaremos del presidente más polémico del fútbol alemán. Hoy hablaremos de Clemens Tönnies, expresidente del Schalke 04. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Antes de nada quiero hacer una pequeña apreciación porque posiblemente os parezca muy raros algunos tópicos, algunos temas de los que hablaremos hoy, ¿vale? Hay momentos del vídeo que no va a haber relación con el fútbol, pero para entender la figura de Clemens Tönnies, ex presidente del Schalke 04, hay que entender también un poco su presencia fuera del fútbol, porque es el propietario, el presidente, mejor dicho, más polémico de un club alemán, no solo por lo que ha hecho como presidente de ese club, sino por lo que ha hecho fuera, porque tiene controversias y controversias y controversias para hablar, de las que vamos a comentar a continuación. Pero antes de nada, es una parte importante que tenéis que saber, es que Tönnies nace como un hijo de un carnicero y se gradúa en la escuela primaria en 1970 y se forma como carnicero siguiendo los pasos de su padre, aunque quería ser técnico de radio y de televisión. Su hermano mayor Bernd funda una empresa de carnes y embutidos en Reda, un sitio cercano a Gelsenkirchen, en 1971. Juntos crean B&C Tönnies Fleischwerk, hoy llamada Tönnies Holding, porque ya es un holding, es una empresa más importante, que se convierte en uno de los mayores productores de carne de Europa. Bernd Tönnies, su hermano mayor, muere en 1994 a la edad de 42 años después de un trasplante de riñón fallido. Deja a sus dos hijos, Robert, quedaros con este nombre porque es importante, lo vamos a comentar más adelante, y Clemens Jr., una fortuna millonaria y el 60% de los derechos de propiedad de la empresa. Justo en este año, en 1994, Clemens Tönnies asume la dirección de la empresa cárnica y desde entonces es responsable del desarrollo corporativo de Tönnies Holding. Esto es importante por algo que veremos a continuación. En este mismo 1994, Tönnies se convierte en miembro del Consejo de Supervisión del FC Schalke 04 y desde 2001 es su presidente. El 30 de junio de 2020, Clemens Tönnies finalmente renuncia a todos sus cargos en el Schalke con efecto inmediato por otra controversia y polémica que veremos más adelante. En el largo plazo en que empieza a relacionarse con el Schalke, llega a una relación también de económico personal con el patrocinador Gazprom, un patrocinador conseguido por él y que le hace tener una relación de amistad con Vladimir Putin, ¿vale? Para entender un poco, este es un dato que nos explica a entender y nos ayuda a entender cómo es Clemens Tönnies, ¿vale? Amigo de Vladimir Putin. En fin, lo que hay. Y ahora, habiendo hecho esta presentación, vamos con sus polémicas, porque hay unas cuantas. La primera empieza en 2007, con Tönnies Holding, precisamente. Y es que desde septiembre de ese año, la empresa es sospechosa de fraude. Durante la investigación queda claro que esta alegación se hace por otros competidores y Tönnies puede probar que un empleado de la oficina de calibración había manipulado deliberadamente balanzas para corroborar la acusación de fraude. Es decir, esto es una polémica que no tiene la culpa, pero que se genera en su entorno por la gran empresa que es. El 15 de diciembre de 2010, el Tribunal Regional de Essen anuncia que no admitirá los cargos de fraude y que finalmente se desestima el cargo del fiscal de Bochum y, según Spiegel Online, describe el escenario como una muy amarga derrota para este fiscal de Bochum, ¿vale? A finales de agosto de 2011, medio año después, el Tribunal Regional de Essen suspende los procedimientos penales contra Clemens Tönnies y 7 empleados ejecutivos del grupo por, según se cree, etiquetar de forma incorrecta una circulación de 2,89 millones de euros. Yo no estoy entendiendo muy bien esto, pero aparentemente 2,89 millones de euros, por lo que sea, es bastante cantidad. El proceso se basa en una alegación de que la carne picada mixta suministrada a las cadenas de supermercados contiene una proporción de carne de vacuno inferior a la indicada en el EMAS. Es decir, una chorrada absolutamente tremenda, pero que le llegó a tener un procedimiento penal por 3 millones de euros. Por no poner la carne de vaca suficiente en carne picada mixta, ¿vale? Tú tienes, en teoría, debes tener la mitad de carne picada. No sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, bienvenidos a Andrés Valls. Aquí las granjas sí son vida. Nunca mejor dicho, ¿eh? Tú tienes la mitad de un paquete, imagínate, de 500 gramos, pues 2,50 de carne picada de cerdo y 2,50 de carne picada de vaca. Bueno, pues ellos debían tener, no sé, 300 de cerdo y 200 de vaca y así, pues no cumples la normativa y por algo esto es un delito.
No lo sé, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, es una chorrada. 10 años después ya empieza a tener problemas la empresa porque Tony's Holding recibe el premio a la crueldad de la Oficina Alemana de Bienestar Animal. Primero, me asusta que exista este premio. Segundo, ¿cómo tienes que ser para recibir el premio a la crueldad? A la crueldad. Es que ya no es al maltrato animal, es a la crueldad. O sea, ser cruel implica que tú tratas mal a alguien a propósito. Porque tú puedes maltratar a los animales porque te han enseñado así toda la vida, pero la crueldad implica un conocimiento de causa de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, Tony's Holding, la empresa, no Clemens, pero bueno, Clemens es el cabeza de todo esto, recibe el premio a la crueldad de la Oficina Alemana de Bienestar Animal. Pasando un poco más adelante, en 2012 tenemos investigaciones por evasión fiscal, ¿vale? La investigación fiscal investigó a Clemens Tönnies por evasión de impuestos. No hay mucho más allá. Después aparece un amigo del Bayern München que critica a Clemens Tönnies, que también tiene algo que ver con evasión de impuestos. Ya lo veréis más adelante. Avanzando un poco más, llegamos en 2016 a una polémica con la Oficina Federal de Cárteles, ¿vale? Un cártel es, por ejemplo, lo conoceréis de la droga, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, pero en el mundo de las empresas, los cárteles son pues estas empresas que aunan mucha competición, y existe la Oficina Federal de Cárteles para evitar que haya pues un dominio único del mercado de una empresa o de un grupo empresarial. En 2016, esta Oficina Federal no consigue cobrar una multa de 128 millones de euros por unos acuerdos de precios probados con las filiales Böckler, Plumgose y Karl Koenneke, porque Tönnies es muy inteligente, transfiere las actividades de estas empresas a otras empresas y liquida estas empresas subsidiarias. Ya que las empresas filiales no existían legalmente, ya no había destinatario de las multas y se sobresee el proceso de las multas. Es decir, traslada las funciones de unas empresas a otras y hace que las empresas se suiciden para así evitar tener que pagar 128 millones de euros. Es un movimiento empresarial bastante inteligente, pero claro, un poco ilegal por lo que sea, aunque no consiguen enchironarlo y cargarle con el muerto por esto. En 2019, ya centrándonos un poco más en lo que decía al principio del vídeo, del racismo, tenemos aquí una frase que posiblemente haya pensado más cosas más graves en sus fueros internos, pero que dijera esto es terrible, ¿vale? En 2019, Clemens provoca un escándalo con una declaración terriblemente controvertida, que es criticada como racista, precisamente en el Día de la Artesanía Regional de Paderborn, en Paderborn. Sería un poco preocupante que el Día Artesanal de la Regionía... El Día de la Artesanía Regional de Paderborn fuera en Konstanz o en München, pero bueno. En una conferencia sobre el tema emprendimiento con responsabilidad, critica la idea de aumentar impuestos para combatir el cambio climático. Además, dice que en lugar de presionar a la industria con impuestos a la energía, había que instalar centrales eléctricas en África para que los africanos dejaran de tumbar árboles y de hacer niños por la noche por falta de luz. Estoy dejando estos segundos de silencio porque me parece una frase terrible. Terrible. Terrible, ¿vale? Evidentemente hay críticas masivas a Tönnies, que se acaba disculpando más tarde, diciendo que como empresario defiende una sociedad abierta y diversa. Clemens, no. O sea, esta frase ha demostrado que esto es totalmente erróneo. Dagmar Freitag, presidente del Comité de Deportes del Bundestag, llama al Comité de Ética de la DFB, de la Federación Alemana, para tratar el incidente. El oficial de integración de la DFB, Kakao, y el embajador del club, Schalke, Gerald Asamoah, califican evidentemente la declaración como racista, al igual que Maram Stean del Congreso Judío Mundial. Tönnies finalmente se acaba disculpando personalmente con Asamoah. En agosto de 2019, Tönnies renuncia a sus cargos en el Schalke por unos meses y después regresa. Y que regresara pues fue criticado también, porque por lo que sea quedó como que nada, decir una frase muy racista, simplemente te lleva un par de meses alejado del club, pero después ya puedes volver porque es todo cosa del pasado. No, pero bueno. Habiendo visto este incidente racista, vamos al momento más dramático de todo, ¿vale? Que es lo que sucede en 2020, que es el brote del coronavirus. En junio de 2020 se demuestra que al menos 1.500 de los aproximadamente 7.000 empleados de Tönnies en la planta matriz en Reda Wiedenbrück estaban infectados por el virus.
En una carta del 17 de junio, Robert Tonis, ¿os acordáis del sobrino de Clemens, que había muerto su padre Bernd y demás? Bueno, pues Robert Tonis solicita la renuncia de su tío a la dirección y acusa a la dirección y al consejo asesor del grupo de acciones y responsables, así como de poner en peligro a la empresa y a la población. El 18 de junio, un día después, los padres e hijos de la zona se manifiestan frente a la clase de Clemens Tonis, ya que las escuelas y los jardines estaban cerrados por el riesgo de contagio, y lo achacaban a su culpa, con muchísima razón, porque 1.500 y 7.000 empleados infectados es una barbaridad. El 20 de junio, 2 días después de esta manifestación, Clemens Tonis dice en una conferencia de prensa que quiere cambiar la industria. Un poco más tarde se supo que Robert Tonis había intentado en vano durante años y años y años implementar medidas para un mayor bienestar animal, pero fracasa por culpa de Clemens Tonis. El que quería una empresa, un mundo empresarial abierto y diverso, estaba orgulloso con recibir premios a la crueldad animal. En fin. Políticos de la zona llegan a pedir una sentencia de prisión para Clemens Tonis con esto que sucede del brote del coronavirus, pero no es la mayor consecuencia que tiene, porque al final no acaba entrando en prisión, sino que después del brote de masivo en la fábrica, grupos de fans del Schalke exigen el retiro de Tonis de la presidencia. Una de las medidas que se hace para hacer presión para Tonis es una cadena humana de alrededor de 1.000 personas alrededor de las instalaciones del club el 27 de junio de 2020. El 30 de junio, Tonis finalmente cumple con las demandas de renuncia de los aficionados, con efecto inmediato, y renuncia a su cargo como miembro de consejo de supervisión del FC Schalke, además de dejar de presidir la junta directiva, renuncia a los comités económico y de emergencia del club. Y aquí llegamos, esto es en 2020, en 2021 el Schalke desciende por primera vez en 30 años y Uli Hoeneß, hablábamos antes de evasión de impuestos, el nombre de Uli Hoeneß tenía que aparecer por aquí, hace un punto para el descenso del Schalke, más allá del funcionamiento de los jugadores, de los entrenadores y demás, dice que es bastante culpa de Clemens Tonis. Según Uli, no sabe mucho sobre fútbol, muchos grandes empresarios tienen que entender que el fútbol es otra cosa, explica la leyenda del Bayern München. A finales de 2019 el Schalke tenía una deuda de 197 millones de euros y la situación económica se había agravado a causa del coronavirus. Dicho esto, yo quiero analizar si de verdad es culpa de Clemens Tonis el descenso del Schalke. Evidentemente, la gestión económica ha sido muy mala. Bueno, ahora tienen una deuda superior a los 200 millones de euros, que es prácticamente insalvable, y aún así están peleando por ascender a Bundesliga. Pero hay que entender que él ha ayudado a convertir al Schalke en un equipo top en Alemania. Cuando él llega a la presidencia del Schalke en el año 2001, las 20 temporadas previas fueron el quinto balance neto negativo en gastos, en gastos y ingresos en ventas de jugadores. Habían sido el sexto en gastos de toda la Bundesliga y el 14º en ingreso de ventas. No habían ingresado mucho por ventas. En las 20 temporadas previas, su media de clasificación en Liga había sido 13º, ¿vale? En las 20 temporadas siguientes son el equipo con más gasto, el séptimo equipo con más ingresos, el quinto en balance neto negativo, pero en esas temporadas, es decir, entre la 2001, 2002 y la 19-20, que es la última temporada de Tonis, son el cuarto equipo clasificado de Alemania detrás de Bayern, Borussia Dortmund y Leverkusen. Y entre otras cosas, por ejemplo, les llevan a quedar segundos en la 2017-2018. Acaban descendiendo, esto es una realidad como un templo. Clemens Tonis es una muy mala persona, porque lo es, una persona racista. No hay declaraciones machistas sobre él, pero si nos pusiéramos a investigar posiblemente hubiera también algún detalle respecto a esto. Es una persona que ha gestionado muy mal económicamente el Schalke, que ha evadido impuestos, que ha recibido multas terribles por hacer ingeniería financiera, que ha recibido un premio por crueldad animal. Pero muchos aficionados defienden que al menos ayudó al Schalke a convertir un equipo top en Alemania. Hablar de eso estando en segunda división es un poco difícil, pero los datos son los que son. Entonces, deportivamente, con él al Schalke le ha ido mejor que antes que su presencia, pero no sabemos si es por la evolución natural del club o si de verdad él ha tenido algo que ver. Pero la conclusión de este vídeo es que Clemens Tonis es una muy mala persona y que, gracias a Dios, ya no pertenece al mundo del fútbol, y esperemos que no vuelva a pertenecer en un largo plazo, o al menos el resto de su existencia. Dicho esto, dejad un me gusta, compartid el vídeo, ponedme un comentario qué opináis de Clemens Tonis, si creéis que tardó mucho en abandonar el Schalke viendo la cantidad de polémicas y controversias que tuvo al lado de su persona. Yo me despido ya desde el palco Borussia Park y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.